Hola, soy Jordano Sagan. Alguna vez fui creyente, hoy soy ateo agnóstico y en esta serie de videos estoy haciendo una deconstrucción de distintas historias de la Biblia, partiendo desde la primera que revisamos hace un par de semanas, a la historia de Adán y Eva. Ahora, la semana pasada fue la de el Arca de Noé y en esta ocasión quiero revisar la siguiente, que es esta famosa historia de la Torre de Babel. Sí, que es también una historia muy famosa de la Biblia, de la cual no se habla demasiado. Y lo que quiero hacer es, bueno, es el ejercicio de qué pasa si yo voy y le pregunto a personas creyentes del cristianismo, les voy y les pregunto, cuéntame la historia de la Torre de Babel. ¿Qué me puedes decir? Y ver qué es lo que cuentan, qué es lo que cada uno dice de lo que pasó en ella. Normalmente lo que van a contar es una historia de gente que quería ser como Dios, que quería revelarse a Dios o que quería alcanzarlo. Entonces Dios fue y los castigó, haciendo que confundan los idiomas. Y bueno, y de ahí todos sabemos que la historia cuenta que explica cómo es que surgieron todos los idiomas del mundo, cómo es que la gente habló después chino y no sé, francés y otras cosas. Bueno, quizás francés no, porque es un idioma mucho más moderno, pero de dónde es que surgieron los idiomas de ese tiempo al menos. Entonces, este ejercicio es simplemente ir a través de los versículos de la Biblia y leerlos y ver si las conclusiones que teníamos de antes coinciden con las conclusiones que tengo yo ahora, que ya no soy creyente, yo no creo que exista ningún Dios, no creo en nada de estas cosas que salen relatadas acá. Simplemente pienso que son leyendas que la gente contaba en su tiempo. De hecho, hice un poquito de investigación de la fecha de escritura de esto y esto, bueno, es escrito bastante más tardío de donde se supone que se escribió. Sí, popularmente se cree que esto lo escribió Moisés, pero bueno, se escribió muchos años, siglos después de que supuestamente vivió Moisés. Tampoco hay evidencia de que existiera Moisés y tampoco hay evidencia de que pasaran estas cosas, pero bueno, el punto acá es como leamos esto, veamos si coincide con lo que pensábamos que decía y veamos qué conclusiones hay, o sea, cuál es la moraleja de toda esta historia, cuál es la enseñanza que tiene, porque generalmente este tipo de versículos o este tipo de lecturas se ocupan para dar alguna enseñanza sobre la doctrina, la Biblia, la forma de comportarse, cómo Dios quiere que nos comportemos, cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. Y bueno, veamos cuál es la lección que tiene. Voy a activar acá. Sí, ahí está. Bueno, estoy leyendo la nueva versión internacional. Cuando yo estudiaba la Biblia antes, leía la versión Reina Valera. Pero bueno, versión Reina Valera fue, entiendo, ¿sí? No soy un experto bíblico tampoco, soy una persona que estudia por su cuenta. Sí trato de estudiar de fuentes lo más confiables posible o lo más verificadas posible. Bueno, lo que entiendo es que Reina Valera fue traducida de la versión Septuaginta, que es una versión en griego moderna de la Biblia, y la nueva versión internacional intenta volver a traducirse desde algunos de los manuscritos en hebreo originales. Y bueno, algunas partes entiendo que también vienen del griego, pero intenta ser más fiel de lo que fue la Reina Valera, que venía de la Septuaginta. Entonces, ¿cuál es el escenario acá? La, el diluvio se acabó hace algunas par de generaciones, ¿cierto? Y Dios le da la misión al humano de ir y multiplíquense. Llenen la tierra, ¿cierto? Hagan civilizaciones, pueblos, todas esas cosas. Y, y de esto empezó a salir gente, ¿sí? Empezó a salir personas que empezaban a poblar la tierra, ¿sí? A crear sus propias ciudades y pueblos, asentamientos, me imagino, ¿cierto? Eso es lo que intenta contar la historia. Y bueno, voy a empezar con la lectura. Dice, en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Eh, bueno, se pensaba de que Dios le dio un idioma a Adán, a Eva los hizo nacer hablando un idioma, eso es lo que piensan algunas personas, y era un idioma, no se sabe qué idioma era, si era un idioma celestial o un idioma especial para el humano, pero bueno, todos hablaban un idioma. Después, durante el arca de Noé, toda la gente hablaba un solo idioma. Dice, perdón, la voz, también hay un perro ladrando, si es que se escucha, espero que no.
Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. A ver, aquí tengo unas notas que dice Babilonia, ¿sí? Por eso se llama la Torre de Babel. Aquí están tratando de explicar de que, bueno, la Torre de Babel, Babilonia, era como el inicio de Babilonia. Y allí se establecieron. Entonces, esta gente que eran descendientes, ¿cierto?, de estas 8 personas que estaban aquí, de estas 4 familias que estaban en el arca, empezaron a establecerse. O sea, Dios les dijo, mira, había maldad en el mundo y voy a acabar con la maldad. Entonces acabó con toda la gente que era malvada y esta gente empieza a reconstruir el mundo, ¿sí? Empieza a sentarse, a irse a lugares y algunos se fueron al oriente, ¿cierto? Y ahí se establecieron, o sea, empezaron a construir, a tratar de surgir, a crear una nueva civilización. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. O sea, ellos, y fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. O sea, ellos estaban innovando. Dijeron, mira, ¿qué tal si ocupamos estos otros métodos para construir? Y dijeron, bueno, parece que funciona. Y luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Como, ¿y si algún día nos dispersan por toda la tierra? Hagámonos famosos entonces. La lógica es un poco extraña, pero bueno, ellos querían hacerse un nombre y por lo que se ve acá, era gente que estaba tratando de surgir, de construir una ciudad y dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. ¿Sí? Ellos pensaban que podían llegar hasta el cielo. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces, esta es la parte de la mitología bíblica donde Dios es como una persona que camina por la tierra, era como se cuenta en parte de la historia de Adán y Eva, ¿cierto? Que Dios caminaba por el Edén. Después Dios baja al arca, siente olor, camina, ¿sí? Le duele el corazón. Y acá Dios baja a la ciudad y la va a mirar, ¿cierto? Y la torre que los hombres estaban construyendo, o sea, ellos vio y ya llevaban un poco avanzada de la torre, ¿cierto? Y entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. ¿Ok? Acá es como que uno pensaba, ¿cierto? De que, bueno, ellos estaban tratando de ser como Dios, ¿cierto? Igualar a Dios, alcanzar a Dios o llegar ahí donde está Dios. Pero la historia en ninguna parte dice esto. La historia solamente cuenta de que ellos estaban construyendo, trataron de hacer una torre alta y llega acá Dios y dice, voy a subir un poco, dice, todos forman un solo pueblo, hablan un solo idioma, este es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. O sea, no, es como porque sí nomás, no. ¿Qué es lo que, cuál era el error? ¿Cuál era el pecado de esta gente? ¿Cuál era el error? ¿Por qué los castigan? ¿Sí? ¿Por qué Dios dice, les voy a confundir los idiomas? Porque aquí lo que está diciendo es que algo le molestó. Aquí viene Dios y los ve surgiendo, los ve construyendo, avanzando, progresando como Él pidió a la gente. O sea, va y les dice, llenen la tierra. Y ellos estaban llenando la tierra y estaban además avanzando, estaban creando tecnología, formas nuevas de construir. Y Dios dice, bueno, si siguen así van a hacer todo lo que ellos puedan. Como en el Edén, cuando Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, ¿cierto? Y le molesta que el hombre como que sea como él, porque él no está diciendo acá que le molesta que quiera ser como él, sino que está diciendo que le molesta que lo sea. Así como que el hombre progresa, y para mí esto es inaceptable. Y dice, de esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Mira, incluso ellos decían, oye, algún día nos podrán dispersar, porque dice acá arriba, ¿cierto? Dice, evitemos ser dispersados por toda la tierra, porque, no sé, por alguna razón alguien podría dispersarnos, entonces hagamos una ciudad.
Y justo le apuntaron y bueno, Dios bajó y dijo, mira, como ustedes están construyendo, los voy a dispersar. Es justo lo que terminó pasando, como que le adivinaron un poco la jugada, pero va Dios y dice, yo les voy a confundir el lenguaje. Entonces ahora ellos no se entendían. Entonces, imagínate que esta gente a lo mejor tenían familia, ¿sí? Porque, bueno, tenían que multiplicarse, así que me imagino que tenían muchos hijos. Y vuelven a su casa y no pueden hablar con su esposa, no pueden hablar con sus hijos, no pueden comunicarse con nadie y de alguna forma se tienen que ir, no sé por qué se tienen que ir, como cuando hablan idiomas distintos, no sé. Si llega un día mi esposa de su trabajo, ¿cierto? Y no sé, Dios le molestó, ¿sí? No sé, mi esposa, imagínate que trabaja en McDonald's y a Dios le molesta lo que hacen en McDonald's, entonces les confunde a todos el idioma, el lenguaje, y vuelve mi esposa y habla un idioma extraño. Eh, no me voy a ir a otra parte a vivir, es como no tiene lógica, no tiene como... Pero bueno, eh, es un capítulo corto, pero yo creo que intenta más o menos explicar, como muchas mitologías tratan de explicar situaciones de especialmente fenómenos naturales, pero aquí también trata de explicar cosas como el por qué existen idiomas. ¿Y por qué hay idiomas? Bueno, porque un día estaban construyendo una ciudad y a Dios no le gustó eso y les confundió los idiomas. ¿Y por qué hay gente que vive tan lejos? ¿Sí? ¿Por qué hay chinos? Sí, bueno, porque Dios los dispersó. ¿Sí? Porque Dios los dispersó. Y listo, y esa es la explicación. O sea, no es que habían otras personas de otro pueblo que estaban de antes y que, no sé, evolucionaron hace muchos miles de años y viven en otro ambiente, por lo tanto se les adapta el color de piel, la forma fisiológica, los ojos, no sé, para vivir allá, que mejor que vivir allá de esa forma, con ese aspecto que el que tenemos acá. Eh, no, es que Dios lo hizo, Dios lo hizo. Y bueno, este es un capítulo corto, esta semana tocó corto. Próxima semana probablemente viene Sodoma y Gomorra, que es muy interesante. Yo creo que hay mucho que decir ahí. También pensar en cuál es la historia que nosotros recordamos que dice la Biblia y cuál es la que realmente dice la Biblia. Porque aquí yo me acuerdo muy claro, era como, sí, mira, es que la Torre de Babel era cuando el humano fue y trató de construir una torre para alcanzar a Dios y Dios le molestó eso, entonces fue y les confundió los idiomas como para castigarlos. Y en realidad es que ellos estaban progresando como despidieron hacerlo, ellos estaban construyendo nomás y no veo nada malo, no veo cuál es el problema con ellos, como por qué tener que hacer muchos idiomas en vez de mantener uno solo hasta ahora, así como, ¿por qué ese castigo? ¿Por qué es un castigo que hay en idiomas? No lo entiendo. Pero bueno, esa es la historia, ahí cada uno lo leerá, si tienen algo que decir lo pueden comentar ahí en la cajita de comentarios, recuerden darle like, suscribirse, recuerden que el todopoderoso algoritmo los observa, igual como observa ahí los ojos que todos lo ven, el algoritmo todo lo escucha y bueno, y les va a sugerir publicidad probablemente, cosas así. Y nada, este es el video de esta semana de la lectura bíblica, espero que les gusten y nada, nos vemos en la próxima y los espero.